Durante años, yo había sido la persona que mantenía unida a la familia. Siempre estaba ahí, dispuesta a escuchar, a mediar cuando surgían problemas, a organizar las cenas de los domingos en mi casa de retiro. Era yo quien llamaba a cada uno para saber cómo estaban, quien recordaba los cumpleaños, quien preparaba el locro en las fiestas patrias. Mi hermana decía que yo era el pegamento de la familia, y aunque lo decía en broma, creo que todos sabíamos que había algo de verdad en eso. Me gustaba ese rol. Me hacía sentir necesaria, importante, parte de algo más grande que yo misma. Pero todo eso empezó a cambiar cuando mi hijo Matías presentó oficialmente a su novia. Se llamaba Carla, una chica de unos 25 años, delgada, con el pelo largo y lacio, siempre bien arreglada. La primera vez que vino a casa, trajo flores y un postre que había comprado en una pastelería cara de Palermo. Sonreía mucho, hablaba poco, y cuando lo hacía, sus palabras sonaban estudiadas, como si las hubiera ensayado frente al espejo. Al principio pensé que era timidez, que estaba nerviosa por conocer a la familia de Matías. Todos pasamos por eso, ¿no? Pero había algo en sus ojos que me inquietaba, un brillo frío, calculado, que aparecía por un segundo y luego desaparecía detrás de esa sonrisa perfecta. Matías estaba encantado con ella. Hablaba de Carla todo el tiempo, de lo inteligente que era, de lo bien que se llevaban, de los planes que tenían juntos. Yo quería alegrarme por él, de verdad que quería. Es mi hijo. Lo amo más que a nada en el mundo. Y solo quiero verlo feliz. Pero no podía ignorar esa sensación en el estómago, ese presentimiento que me decía que algo no estaba bien. Intenté convencerme de que eran celos de madre, que me costaba aceptar que mi hijo ya era un hombre adulto con su propia vida, pero en el fondo sabía que era algo más. Las primeras fricciones fueron pequeñas, casi insignificantes. Un comentario que Carla hacía sobre cómo yo cocinaba, sugiriendo que tal vez Matías prefería las comidas más ligeras. Una mirada de desaprobación cuando yo contaba alguna anécdota de cuando él era chico. Pequeños gestos que vistos por separado no significaban nada, pero que juntos empezaban a formar un patrón. Yo trataba de no darle importancia, de ser amable, de ganármela. Pero cada vez que intentaba acercarme, ella encontraba la forma de poner distancia. Recuerdo una tarde en particular. Fue en diciembre, justo antes de Navidad. Habíamos quedado todos en casa para decidir cómo celebraríamos las fiestas. Yo había preparado mate y facturas, como siempre. Estábamos sentados en el living. Mi hermana Laura, mi cuñado Roberto, Matías, Carla y yo. Estábamos hablando de si hacíamos la cena de Nochebuena en mi casa o en la de Laura, cuando de repente Carla dijo algo que me dejó helada. Comentó, con esa voz dulce que usaba siempre, que tal vez sería bueno que este año hiciéramos algo diferente, algo más íntimo, solo ella y Matías. Todos se quedaron callados. Matías la miró sorprendido, pero no dijo nada. Yo sentí como si me hubieran dado una cachetada. Laura trató de suavizar el momento, diciendo que cada pareja necesitaba su espacio, pero que las tradiciones familiares también eran importantes. Carla sonrió y asintió, pero no retiró su comentario. Y ahí fue cuando me di cuenta de que esto no era timidez ni inseguridad, era intencional. Ella estaba marcando territorio, dejando claro que yo estaba de más. Con el paso de los meses, las cosas empeoraron. Matías empezó a cancelar planes conmigo, siempre con alguna excusa que sonaba razonable, que tenía mucho trabajo, que Carla no se sentía bien, que habían organizado algo con los amigos de ella. Al principio lo entendí. Es normal que cuando uno está en pareja, el tiempo se redistribuya. Pero llegó un punto en que me di cuenta de que ya no sabía nada de la vida de mi hijo. Antes me contaba todo. Me llamaba para preguntarme cosas, para contarme cómo le había ido en el trabajo. Ahora, cuando hablábamos, era como si hubiera un guión. Conversaciones cortas, superficiales, sin esa complicidad que siempre habíamos tenido. Lo que más me dolía era ver cómo Carla se había convertido en la voz dominante en la vida de Matías. Ella opinaba sobre todo. Desde qué ropa debía usar hasta con quién debía pasar su tiempo libre. Y lo peor era que él la dejaba. Mi hijo, que siempre había sido independiente, que tenía sus propias ideas y convicciones, ahora parecía un títere en manos de alguien más. Yo intenté hablar con él, en una de las pocas veces que logré verlo a solas. Fue una tarde en un café de Caballito, cerca de su oficina. Le dije que me preocupaba, que sentía que lo estaba perdiendo. Él me miró con esos ojos que conocía tan bien, y me dijo que estaba exagerando, que Carla era la mejor cosa que le había pasado, que yo debía darle una oportunidad. Quise creerle, quise pensar que tal vez tenía razón, que yo estaba siendo injusta con ella. Pero entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Mi hermana Laura me llamó un día para decirme que Carla le había contado que yo estaba molesta porque Matías ya no me visitaba tanto.
Eso era cierto. Pero la forma en que Carla lo había dicho, según Laura, hacía parecer que yo era una madre posesiva y manipuladora. Yo nunca le había dicho nada de eso a Carla. Nunca le había hecho ningún reproche. Pero ella estaba construyendo una narrativa en la que yo era la villana, y esa narrativa empezó a extenderse. Mi cuñado Roberto, que siempre había sido muy cercano a mí, empezó a tratarme diferente, más frío, más distante. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que Matías le había contado que yo no aceptaba su relación con Carla, que había tenido actitudes hostiles con ella. Yo no podía creerlo. ¿Actitudes hostiles? Yo siempre había sido amable, siempre había tratado de incluirla en todo, pero alguien estaba tergiversando mis acciones, mis palabras, mis intenciones. Y ese alguien era Carla. De manera casi imperceptible, ella había empezado a sembrar dudas sobre mí en cada miembro de mi familia. Un comentario aquí, una mirada allá, una versión distorsionada de algún evento. Y lo peor era que nadie me preguntaba a mí, nadie venía a confrontarme, a pedirme mi versión de los hechos. Simplemente empezaron a alejarse, uno por uno, como si yo hubiera hecho algo imperdonable. Traté de defenderme, de explicar lo que realmente había pasado, pero ya era tarde. Carla había construido su relato con tanta precisión que cualquier cosa que yo dijera sonaba a excusas. Me convertí en la suegra tóxica, en la madre que no podía soltar a su hijo, en la persona negativa que estaba tratando de sabotear la felicidad de Matías. Y lo más doloroso de todo era ver la frialdad en los ojos de mi propio hijo. Él me miraba como si yo fuera una extraña, como si todos esos años juntos no significaran nada. Y yo sabía que no era culpa suya, que Carla lo había convencido de que yo era el problema. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba completamente aislada. Las reuniones familiares seguían, pero yo ya no era invitada. Los asados de los domingos, las celebraciones de cumpleaños, las juntadas por cualquier excusa. Todo continuaba pero sin mí. Al principio, alguien todavía me avisaba, por compromiso más que por otra cosa, pero eventualmente, hasta esos avisos dejaron de llegar. Me enteraba de las cosas por casualidad, cuando veía fotos en Facebook, o cuando algún conocido me comentaba algo sin saber que yo no había estado ahí. Fue devastador. De un día para el otro me encontré sola, sin entender bien cómo había llegado a ese punto. Yo, que siempre había sido el centro de la familia, ahora era una extraña. Y lo peor era saber que todo se basaba en mentiras, en manipulaciones, en una versión falsa de quien yo era. Pero nadie quería escuchar mi verdad. Ya habían decidido creer en otra cosa. Fueron 15 años de silencio. 15 años en los que tuve que aprender a vivir con ese vacío, con esa ausencia que dolía cada día. 15 años en los que celebré mis cumpleaños sola, en los que pasé las navidades mirando televisión, en los que me pregunté 1000 veces qué había hecho mal. Hubo momentos en los que quise rendirme, en los que pensé que sería más fácil, simplemente aceptar que había perdido a mi familia para siempre. Pero algo dentro de mí se resistía a esa idea. Decidí que si la vida me había cerrado una puerta, yo encontraría la forma de abrir una ventana. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que no iba a quedarme en ese lugar de victimización para siempre. Tenía que encontrar algo que le diera sentido a mi vida, algo que me recordara que yo valía más que el papel que otros me habían asignado. Y ese algo terminó siendo mi trabajo, mi empresa, el lugar donde nadie podía quitarme lo que yo construía con mis propias manos. El aislamiento familiar llegó justo cuando mi empresa más me necesitaba. Era una pequeña distribuidora de productos de limpieza que había empezado casi por casualidad, como un proyecto para mantenerme ocupada después de que mi esposo falleciera. Al principio era algo chico, yo sola con un par de clientes, vendiendo de puerta en puerta por los barrios de Buenos Aires, nada del otro mundo. Pero cuando mi familia me dio la espalda, cuando me encontré sola en ese departamento de flores, que de repente parecía enorme y vacío, el trabajo se convirtió en mi único refugio. No tenía distracciones. No tenía a nadie llamándome para invitarme a tomar un café. Nadie preguntándome si podía cuidar a los nietos que nunca conocí. Nadie pidiéndome ayuda con esto o aquello. Era solo yo y mi empresa. Al principio, esa soledad me pesaba como una losa. Me despertaba a las 5 de la mañana porque no podía dormir. Y en lugar de quedarme en la cama mirando el techo, me levantaba y me ponía a trabajar. Revisaba cuentas, contactaba proveedores, buscaba nuevos clientes, cualquier cosa para no pensar en todo lo que había perdido. Pero algo empezó a cambiar. Con cada pequeño logro, con cada nuevo contrato, sentía que recuperaba un pedacito de mí misma. Era como si el trabajo me recordara que yo era capaz, que tenía valor más allá de mi rol como madre o hermana o tía. Había una satisfacción inmensa en ver cómo algo que yo construía con mis propias manos crecía y se fortalecía. Nadie podía quitarme eso.
Nadie podía distorsionar esa realidad o convertirla en algo que no era. Los primeros años fueron duros. La empresa tambaleaba, constantemente entre pequeñas ganancias y pérdidas que me quitaban el sueño. Hubo meses en los que no sabía si iba a poder pagar el alquiler del depósito en Villa Crespo donde guardaba la mercadería. Hubo momentos en los que pensé en tirar la toalla, en buscar un trabajo estable en alguna oficina y olvidarme de todo esto. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba por qué había empezado. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía hacerlo sola, que no necesitaba a nadie para salir adelante. Empecé a tocar puertas de negocios más grandes, supermercados chicos de barrio, hoteles, restaurantes. Al principio me cerraban la puerta en la cara. Decían que ya tenían proveedores, que mis precios no eran competitivos, que volviera otro día. Pero yo seguía insistiendo. Aprendí a negociar, a ofrecer condiciones que otros no ofrecían, a ser persistente sin ser molesta. Y de a poco, muy de a poco, empecé a conseguir clientes más estables. Recuerdo el día que conseguí mi primer contrato grande. Era con una cadena de 5 hoteles en microcentro. Habían aceptado probar mis productos por 3 meses. Yo estaba tan nerviosa que casi no podía firmar el contrato. Me temblaban las manos. Pero cuando salí de esa oficina en la calle Florida, sentí algo que no había sentido en años. Orgullo. Puro orgullo de mí misma. No había nadie esperándome en casa para contarle la noticia. Nadie con quien brindar. Pero no importaba. Yo sabía lo que había logrado, y eso era suficiente. Con ese contrato, las cosas empezaron a cambiar. Tuve que contratar a mi primer empleado. Un chico joven llamado Darío que necesitaba trabajo y estaba dispuesto a aprender. Le enseñé todo lo que sabía, y él resultó ser trabajador y leal. Luego contraté a otra persona, y otra más. De repente, mi pequeño emprendimiento se estaba convirtiendo en algo real, algo que tenía estructura y proyección. Ya no era solo yo con una camioneta haciendo entregas, era una empresa de verdad. Los días eran larguísimos. Me levantaba al amanecer y muchas veces no me acostaba hasta pasada la medianoche, pero no me importaba. Cada hora que invertía en el trabajo era una hora en la que no pensaba en la familia que me había rechazado. Era una hora en la que construía algo que era completamente mío, y había una libertad inmensa en eso. No tenía que pedir permiso, no tenía que justificarme, no tenía que preocuparme por lo que otros pensaran. Las decisiones eran mías, los errores también, y los éxitos, cuando llegaban, eran solo míos. Con el tiempo, la empresa empezó a crecer de forma más estable. Abrí una segunda bodega en Pompeya. Contraté a un contador para que manejara los números, implementé sistemas de gestión más profesionales, firmé contratos con cadenas hoteleras más grandes, con edificios corporativos, con clientes que antes me parecían inalcanzables. Cada logro era como una pequeña victoria contra todo lo que me había pasado. Era la prueba de que yo valía, de que era capaz, de que no necesitaba la aprobación de nadie para ser exitosa. Los números empezaron a hablar por sí solos. La facturación subía mes a mes. Lo que había empezado como un emprendimiento de supervivencia se estaba convirtiendo en un negocio rentable. Pude comprarme una camioneta nueva, mudarme a un departamento mejor, darme algunos gustos que antes no podía permitirme. Nada extravagante, pero suficiente para sentir que mi esfuerzo estaba dando frutos. Hubo un momento, creo que fue unos 8 años después de que mi familia me dejara de lado, en que me di cuenta de que ya no pensaba en ellos todos los días. Antes era una herida abierta que dolía constantemente, pero ahora había días enteros en los que mi mente estaba tan ocupada con el trabajo, con los problemas y los desafíos del negocio, que simplemente no había espacio para ese dolor. Y cuando sí pensaba en ellos, el dolor era diferente, menos agudo, más resignado, como una cicatriz vieja que duele solo cuando cambia el tiempo. Empecé a rodearme de gente nueva, no amigos íntimos, porque todavía me costaba confiar, pero sí conocidos con los que podía tomar un café o compartir un almuerzo de trabajo. Darío se convirtió casi en un hijo para mí, aunque nunca se lo dije. Él sabía poco de mi historia personal, solo que no tenía familia, y nunca preguntó más. Era respetuoso así, y yo se lo agradecía. No quería lástima, no quería tener que explicar una y otra vez por qué estaba sola. El reconocimiento empezó a llegar también desde afuera. Me invitaron a dar una charla en una asociación de pequeñas empresas sobre cómo había logrado crecer en un mercado tan competitivo. Yo que nunca había hablado en público, que siempre había sido más de trabajar en silencio, me encontré frente a un auditorio lleno de gente contando mi historia. Obviamente omití toda la parte familiar. Hablé solo del negocio, de los obstáculos, de las estrategias. Pero cuando terminé, la gente aplaudió, y varias personas se acercaron a felicitarme. Era extraño recibir ese reconocimiento. Me llenaba de orgullo, pero también me hacía sentir un poco incómoda.
No estaba acostumbrada a que me vieran, a que valoraran lo que hacía. Los años siguientes fueron de expansión constante. Abrí una tercera bodega, esta vez en zona norte, para cubrir mejor esa área. Incorporé nuevas líneas de productos, no solo limpieza, sino también insumos para cocinas industriales. Contraté a un gerente comercial que se encargara de buscar nuevos clientes, mientras yo me concentraba en la parte estratégica del negocio. La empresa ya no dependía solo de mí. Tenía vida propia, un equipo comprometido, procesos establecidos. Era algo sólido. Pero lo más importante que conseguí en esos años no fue el éxito comercial, fue la independencia emocional. Aprendí a estar sola sin sentirme sola. Aprendí que no necesitaba la validación de otros para saber que valía. Aprendí que el amor propio no es algo que te dan, es algo que construís vos misma, día a día, con cada decisión que tomás, con cada obstáculo que superás. Y esa lección valía más que cualquier contrato o cualquier número en una cuenta bancaria. Poco a poco dejé de mirar hacia atrás. Dejé de esperar una disculpa que nunca iba a llegar. Dejé de preguntarme qué podría haber hecho diferente. Mi energía ahora estaba dirigida hacia adelante, hacia un futuro que yo misma estaba moldeando con mis decisiones y mi trabajo. Y en ese futuro, empecé a considerar algo que había aplazado durante mucho tiempo. Quería un hogar que representara esta nueva etapa de mi vida, un lugar que fuera completamente mío, donde pudiera respirar sin estar rodeada de recuerdos dolorosos. El departamento de flores donde había vivido todos esos años estaba lleno de fantasmas. Cada rincón me recordaba a tiempos mejores, cuando mi familia todavía era mi familia. La mesa donde habíamos cenado juntos, el sillón donde Matías se sentaba a ver fútbol, las fotos en las paredes que ya no tenía corazón para mirar. Necesitaba un espacio nuevo, un lienzo en blanco, donde escribir el siguiente capítulo de mi historia. Y esta vez, ese capítulo iba a ser solo mío, sin compartirlo con nadie que no lo mereciera. La búsqueda del nuevo lugar empezó casi como un juego. Los fines de semana, cuando no tenía que ir a las bodegas, me dedicaba a recorrer inmobiliarias y visitar propiedades. Al principio no tenía muy claro qué buscaba. Solo sabía que quería algo diferente, algo que no se pareciera en nada al departamento de flores. Miré opciones en distintos barrios: Palermo, Belgrano, Recoleta. Algunos lugares eran lindos, pero no me terminaban de convencer. Les faltaba algo, aunque no sabía bien qué. Fue en una de esas recorridas que la inmobiliaria me mostró un ático en Núñez. Cuando me dijeron el precio casi me río. Era más de lo que había pensado gastar. Pero la agente insistió en que al menos lo viera, que valía la pena aunque solo fuera para tener una referencia. Acepté medio a regañadientes, pensando que iba a ser una pérdida de tiempo. No tenía idea de que ese día mi vida iba a cambiar. Llegamos al edificio un sábado por la tarde. Era una torre moderna, con una fachada de vidrio que reflejaba el cielo. El lobby era amplio y luminoso, con pisos de mármol y una decoración minimalista que me gustó enseguida. Subimos en un ascensor que olía a nuevo hasta el último piso. Cuando la agente abrió la puerta del ático, me quedé sin palabras. El lugar era enorme, un espacio abierto donde el living, el comedor y la cocina se integraban sin paredes que separaran. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue la vista. Ventanales inmensos que iban del piso al techo mostraban la ciudad desplegada como un mapa. Se veía el río, el verde de los parques, los edificios que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era como estar flotando por encima de todo, por encima del ruido, de los problemas, de todo lo que me había pasado. Caminé por el departamento casi en trance. Había 3 dormitorios, cada uno con su baño. El dormitorio principal tenía un vestidor más grande que mi actual habitación completa. La cocina era de esas que salen en las revistas, con electrodomésticos de acero inoxidable y una isla en el medio. Pero nada de eso importaba tanto como la sensación que tenía al estar ahí. Era una sensación de amplitud, de libertad, de posibilidad, como si en ese espacio pudiera respirar de verdad por primera vez en años. Me paré frente a los ventanales del living y miré hacia afuera. La ciudad se extendía bajo mis pies, viva y brillante bajo el sol de la tarde, y en ese momento supe que ese lugar era mío. No era una decisión racional. No hice cálculos mentales sobre si podía pagarlo o si era una buena inversión. Simplemente supe, con una certeza absoluta, que ese iba a ser mi nuevo hogar. La agente me miraba expectante. Le pregunté si podía tener unos minutos a solas. Ella asintió y salió al pasillo. Me quedé ahí parada, dejando que el lugar me impregnara. Pensé en todo el camino que había recorrido para llegar a ese momento. Los 15 años de soledad, las noches sin dormir preocupada por el negocio, las veces que había querido rendirme, pero no lo hice. Todo eso me había traído aquí, a este piso de altura, con esta vista que me recordaba que yo había subido, escalón por escalón sin ayuda de nadie. Era más que un departamento. Era un símbolo, el cierre de una etapa dolorosa
y el comienzo de algo completamente nuevo. Un lugar donde no habría recuerdos tristes, donde cada rincón sería elegido por mí, donde podría finalmente vivir en paz. Me di cuenta de que estaba llorando, no de tristeza, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza, tal vez, o simplemente alivio. Llamé a la agente y le dije que quería comprarlo. Ella sonrió, creo que esperaba esa respuesta. Me explicó los pasos a seguir, la documentación necesaria, los tiempos de escritura. Yo asentía a todo, pero mi mente seguía perdida en esa vista, en esa sensación de estar exactamente donde tenía que estar. El proceso de compra fue largo pero no complicado. Tuve que juntar una cantidad de papeles, estados de cuenta del banco, comprobantes de ingresos de la empresa. Cada vez que iba a la escribanía o al banco, sentía una mezcla de nervios y emoción. Era la compra más grande que había hecho en mi vida. Estaba invirtiendo todo lo que había construido en estos años en ese lugar, pero no tenía dudas, ni una sola. Hubo momentos en el proceso en que pensé en mi familia. Me pregunté qué dirían si supieran que estaba comprando un ático en una de las mejores zonas de Buenos Aires. Si se sorprenderían al saber que la empresa había crecido tanto, si sentirían aunque sea un poco de arrepentimiento por haberme dejado afuera de sus vidas. Pero esos pensamientos duraban poco. Ya no me importaba lo que pensaran. Esta compra no era para demostrarles nada. Era para mí, solo para mí. Finalmente llegó el día de la firma. Me levanté temprano. Me puse mi mejor traje, ese azul marino que había comprado para las reuniones importantes. Me miré al espejo antes de salir y casi no me reconocí. Ya no era la mujer derrotada que había sido 15 años atrás. Era alguien más fuerte, más segura, más completa. Las arrugas en mi cara ya no me molestaban. Eran la prueba de todo lo que había vivido, de todo lo que había superado. La escribanía estaba en el centro, cerca del obelisco. Llegué puntual como siempre. El escribano era un hombre mayor, de anteojos gruesos y modales formales. Me explicó cada cláusula del contrato antes de que firmara. Yo escuchaba atentamente, pero por dentro mi corazón latía tan fuerte que temía que se notara. Cuando finalmente tomé la lapicera y firmé mi nombre en ese documento, sentí algo que solo puedo describir como liberación. No solo estaba comprando un departamento, estaba cerrando un capítulo de dolor y abriendo uno nuevo de autonomía total. El vendedor, un hombre de negocios que se mudaba al exterior, me dio las llaves con una sonrisa. Me deseó mucha felicidad en mi nuevo hogar. Yo le agradecí. Guardé las llaves en mi cartera como si fueran un tesoro y salí de esa escribanía sintiendo que flotaba. Era mi último día siendo quien había sido. Mañana empezaría a ser la mujer que vivía en ese ático, con esa vista, en ese espacio que era enteramente mío. Caminé por las calles del centro sin ningún apuro. Me compré un café en un bar de la avenida, Corrientes, y me senté en una mesa, junto a la ventana a mirar la gente pasar. Pensé en todo lo que había sacrificado para llegar hasta acá. Los domingos en familia que me perdí, los cumpleaños de Matías en los que no estuve, las navidades sola. Todo eso había dolido muchísimo. Pero ahora, sentada ahí con las llaves de mi nuevo hogar en la cartera, me di cuenta de que ese dolor me había transformado en alguien más resiliente, más independiente, más consciente de mi propio valor. Cuando llegué a casa esa noche, el departamento de flores me pareció más pequeño que nunca. Empecé a hacer mentalmente una lista de todo lo que tenía que hacer. Contratar una empresa de mudanza, decidir qué muebles llevarme y qué donar, empezar a planear la decoración del ático. Tenía tantas ideas. Quería un living luminoso con plantas, una biblioteca con todos los libros que nunca había tenido tiempo de leer, una terraza donde pudiera tomar mate las mañanas de domingo, mirando la ciudad despertar. Pasé la noche despierta, no de preocupación como tantas otras veces, sino de pura anticipación. Miraba el techo de mi habitación pensando que pronto estaría mirando otro techo, en otro lugar, en otra vida. Me imaginaba despertándome con esa vista, tomando café mientras la ciudad se desplegaba frente a mí, recibiendo la luz del amanecer en ese espacio lleno de posibilidades. No sospechaba que esa tranquilidad, esa paz que había conquistado después de tantos años, estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más inesperada. No sabía que al día siguiente, cuando regresara al edificio para reunirme con el arquitecto y planear algunos cambios que quería hacer antes de mudarme, mi pasado iba a aparecer frente a mí de la manera más improbable. Esa noche me dormí feliz, soñando con mi futuro, sin imaginar que el pasado todavía tenía algo que decirme. La mañana siguiente me levanté con una energía que hacía años no sentía. Tenía programada una reunión con el arquitecto en el edificio a las 10. Quería hablar sobre algunos cambios que tenía en mente, nada estructural, pero sí cosas que harían el espacio más personal.
Pensaba agregar estantes en una de las paredes del living para mi futura biblioteca, cambiar la iluminación por algo más cálido, tal vez instalar una parrilla en la terraza, para esos domingos, en los que me provocara un asado. Aunque fuera solo para mí, me arreglé con cuidado, eligiendo ropa cómoda pero presentable, unos jeans, una blusa blanca y zapatillas. Me recogí el pelo en una cola y me puse apenas un poco de maquillaje. Mientras desayunaba, repasaba mentalmente todas las ideas que quería discutir con el arquitecto. Había pasado la noche anterior mirando fotos en internet, buscando inspiración para la decoración. Tenía todo anotado en una libreta, que guardé en mi cartera junto con las llaves del ático. El viaje hasta Núñez fue tranquilo. Era un día hermoso de otoño, con ese sol suave que no quema pero ilumina todo. Iba en mi camioneta escuchando la radio, canturreando canciones viejas que me hacían sentir bien. Cada tanto miraba las llaves que colgaban del contacto y sonreía. Mías, todo era mío. Ese pensamiento me llenaba de una satisfacción profunda. Llegué al edificio unos minutos antes de las 10. Estacioné en la cochera que ahora me pertenecía, en el subsuelo, y tomé el ascensor hacia el lobby. Pensaba esperarle al arquitecto ahí y subir juntos. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron y salí al hall de entrada, mi mundo se detuvo en seco. Ahí, parados junto a la recepción, había dos personas que jamás imaginé volver a ver. Matías y Carla, mi hijo y mi nuera. Después de 15 años de silencio absoluto, estaban ahí en mi edificio, el día después de que yo comprara mi ático. Era tan surreal que por un momento pensé que estaba alucinando, que el estrés de la compra me había afectado más de lo que creía, pero no, eran ellos. Matías había cambiado, obviamente. Ya no era el joven de 25 años que había conocido a Carla. Ahora tenía 40, algunas canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, pero seguía siendo mi hijo, y mi corazón dio un vuelco al verlo. Carla, en cambio, parecía casi igual, tal vez un poco más delgada, con el pelo más corto, pero con esa misma expresión calculada que recordaba tan bien. Me quedé paralizada en el medio del lobby. Ellos me vieron al mismo tiempo. Hubo un silencio pesado, incómodo, en el que ninguno de los tres sabía qué hacer o qué decir. El portero nos miraba con curiosidad, probablemente preguntándose qué pasaba. Yo sentí que las piernas no me respondían, que el aire no me llegaba a los pulmones. Era una mezcla de shock, confusión y algo más que no podía identificar. Rabia, dolor, esperanza, todo junto, revolviéndose en mi estómago. Fue Carla quien dio el primer paso. Se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa sonrisa que había perfeccionado durante años. Llevaba ropa cara, un traje sastre color crema y zapatos de taco que hacían ruido contra el piso de mármol. Matías venía detrás, con las manos en los bolsillos, la mirada esquiva. No me miraba directamente, como si le diera vergüenza o miedo o las dos cosas. «Qué casualidad encontrarte acá», dijo Carla, y su voz tenía ese tono dulce y falso que me ponía la piel de gallina. No era casualidad y ella lo sabía. Yo lo sabía. Todos lo sabíamos, pero ahí estaba, fingiendo sorpresa, como si esto fuera un encuentro fortuito en un café de barrio y no algo planeado. Yo no respondí de inmediato. Estaba tratando de procesar la situación, de entender qué estaba pasando. ¿Cómo sabían que yo iba a estar acá? ¿Cómo sabían siquiera que yo había comprado un departamento en este edificio? La compra se había cerrado ayer. No se lo había contado a nadie porque no tenía a nadie a quien contarle. Entonces, ¿cómo? Matías finalmente levantó la vista y me miró. Había algo en sus ojos que no supe interpretar. ¿Arrepentimiento? ¿Incomodidad? ¿Necesidad? No lo sé. Solo sé que verlo después de tanto tiempo me dolió de una forma que no esperaba. Todos estos años había construido una coraza. Me había convencido de que ya no me importaba, de que había seguido adelante. Pero verlo ahí, a metros de distancia, me hizo dar cuenta de que el dolor nunca se había ido del todo. Solo lo había enterrado muy profundo. «Hola, mamá», dijo con voz baja, casi inaudible. Esas dos palabras me atravesaron como un cuchillo. Mamá. Hacía 15 años que nadie me llamaba así. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero me negué a dejarlas caer. No aquí, no frente a ellos. No les iba a dar la satisfacción de verme vulnerable. «Matías», respondí, y mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Pero era mi mecanismo de defensa. Si sonaba fría, ellos no verían lo que realmente sentía. La confusión, el dolor, la rabia de 15 años acumulados. Carla dio otro paso hacia mí, acortando la distancia. Yo retrocedí instintivamente. Ella lo notó y su sonrisa vaciló por un segundo antes de recuperar la compostura. «Qué linda la estás pasando con tu empresa», dijo, y había algo en su tono que no me gustó. No era un cumplido genuino. Era una observación, una evaluación, como si estuviera tasándome.
Entonces empezó a hacer sentido. De alguna manera, ellos se habían enterado de mi éxito, de la empresa, del crecimiento, probablemente hasta de la compra del ático. Vivimos en una época donde es fácil enterarse de las cosas si sabes dónde buscar. Un conocido en común, una búsqueda en Internet, registros públicos de compra de propiedades. No sé cómo lo hicieron, pero claramente habían investigado. ¿Qué hacen acá?, le pregunté directamente. Ya no tenía paciencia para juegos. 15 años de silencio y aparecían justo el día después de mi compra más importante. Carla intercambió una mirada con Matías. Él seguía sin mirarme a los ojos, como un niño que sabe que hizo algo malo. Ella, en cambio, sostuvo mi mirada con esa seguridad que siempre había tenido. «Bueno, nos enteramos de que compraste acá», dijo como si nada. Y justamente estábamos buscando mudarnos. «Este barrio es muy lindo, ¿no? Tranquilo, bien ubicado». Sentí que la sangre me hervía. ¿Mudarse? ¿Acá? ¿Al mismo edificio? No podía ser. Después de todos estos años, después de haberme borrado completamente de sus vidas, ¿ahora querían vivir en mi edificio? La audacia era increíble. «El ático que compraste es enorme», continuó Carla, y ahí estaba. La verdadera razón. No querían mudarse al edificio. Querían mudarse a mi departamento. Querían vivir conmigo. Tiene 3 habitaciones, ¿no? Es mucho espacio para una persona sola. Ahí estaba el golpe. Una persona sola. Me lo decía con esa dulzura venenosa que la caracterizaba. Pero el mensaje era claro. Yo estaba sola porque ellos me habían dejado sola. Y ahora querían volver. No porque les importara, sino porque les convenía. Matías finalmente habló. «Mamá, nosotros hemos estado pasando por un momento complicado, económicamente digo. Y cuando nos enteramos de que habías comprado este lugar, pensamos que tal vez…» Se calló, incapaz de terminar la frase. O tal vez esperando que yo la terminara por él. Pero yo no dije nada. Me quedé ahí parada, mirándolos, dejando que el silencio se volviera cada vez más incómodo. Quería que sintieran, aunque sea una fracción de la incomodidad, que yo había sentido durante 15 años. El portero ahora claramente trataba de no mirar, fingiendo estar muy ocupado con unos papeles en su escritorio. Carla retomó el control de la conversación, como siempre hacía. «Sería algo temporal», dijo, y su voz tenía ese tono de obviedad, como si lo que estaba proponiendo fuera lo más natural del mundo, solo hasta que nos reacomodemos. «El ático es tan grande que ni nos notarías. Y sería lindo, ¿no? Después de tanto tiempo, volver a estar juntos como familia». Familia. Esa palabra sonaba hueca viniendo de su boca. ¿Dónde había estado esa familia cuando cumplí 60 años sola? ¿Dónde estaba cuando pasé la Navidad mirando televisión en mi departamento de Flores? ¿Dónde estaba cuando construí mi empresa desde cero sin una sola palabra de apoyo? Miré a Matías buscando algo en sus ojos. Una disculpa, un reconocimiento de todo lo que había pasado. Algo que me indicara que él entendía la magnitud de lo que me estaba pidiendo. Pero solo vi incomodidad. Él sabía que esto estaba mal, pero no tenía el coraje de contradecir a Carla. Igual que hace 15 años. «Pensamos que podríamos hablar del tema», continuó Carla, sin inmutarse por mi silencio. «Tal vez podamos subir al departamento, verlo, y charlamos con más calma. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos. Un acuerdo, como si esto fuera una negociación de negocios. Como si los 15 años de abandono pudieran borrarse con una conversación y un arreglo de convivencia». La audacia era tan grande que casi me daba risa. Casi. En ese momento llegó el arquitecto, un hombre joven con portafolio y planos bajo el brazo. Me vio parada ahí con Matías y Carla y dudó, claramente sintiendo la tensión en el ambiente. «¿Señora Beatriz?», y preguntó con cautela. «¿Llegué en mal momento?». Fue como si su presencia rompiera el hechizo. De repente me di cuenta de dónde estaba, de lo que estaba pasando, de lo que tenía que hacer. Respiré hondo, tratando de calmar los nervios que me gritaban por dentro. Miré al arquitecto y luego volví a mirar a Matías y Carla. «No», le dije al arquitecto sin dejar de mirarlos a ellos. «Llegaste en el momento perfecto». Le pedí al arquitecto que me diera unos minutos. Él asintió y se fue a sentar en uno de los sillones del lobby, sacando su teléfono para revisar algo mientras esperaba. Volví a mirar a Matías y Carla. Necesitaba entender completamente qué estaba pasando acá, antes de tomar cualquier decisión. 15 años de silencio no se rompen así como así, y yo necesitaba saber exactamente por qué habían decidido aparecer ahora. «Vamos afuera», les dije, señalando hacia la puerta del edificio. No quería tener esta conversación en el lobby, con el portero escuchando cada palabra y el arquitecto esperando. Necesitaba aire, espacio para pensar. Ellos me siguieron sin protestar. Salimos a la vereda. Hacía un poco de viento y el sol se había escondido detrás de unas nubes. Me crucé de brazos,
más por protección que por frío, y esperé. Si ellos habían venido con una propuesta, que fueran ellos quienes hablaran. Yo ya había hablado suficiente durante años, tratando de explicarme, de defender mi posición, de hacerles entender que nunca había hecho nada malo. Ahora era su turno. Carla miró a Matías, como esperando que él tomara la iniciativa, pero mi hijo seguía con esa actitud pasiva, mirando hacia la calle, evitando el contacto visual. Finalmente ella suspiró y retomó la palabra. Siempre ella. Siempre la que hablaba, la que decidía, la que manejaba las situaciones. «Mira, Beatriz», empezó, y el hecho de que me llamara por mi nombre en lugar de suegra o cualquier término familiar ya decía mucho. Sé que han pasado muchos años. Sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros. Pero la vida da muchas vueltas, ¿no? La miré sin expresión. No iba a ponerle las cosas fáciles. Quería que trabajara por esto, que sintiera aunque sea un poco de la incomodidad que yo había sentido por tanto tiempo. Ella continuó. La verdad es que Matías y yo estamos pasando por un momento difícil. Perdió el trabajo hace unos meses. Yo también tuve que dejar mi puesto. El alquiler donde estamos es carísimo y ya no podemos pagarlo. Nos enteramos, por casualidad, de que habías comprado este ático. Y pensamos que tal vez sería una oportunidad para todos. Una oportunidad para todos. Qué conveniente. Ellos estaban en problemas y de repente yo era una oportunidad, no un ser humano con sentimientos. No la madre y suegra a quien habían ignorado durante 15 años. Una oportunidad. ¿Cómo se enteraron de la compra? Pregunté porque necesitaba saberlo. Necesitaba entender cómo habían llegado hasta acá. Carla vaciló por primera vez. Intercambió otra mirada con Matías, y esta vez él habló. Un primo tuyo, Hernán, trabaja en una inmobiliaria. Lo vimos hace unas semanas en un bar. Empezamos a hablar y, bueno, él mencionó que habías comprado un ático en Núñez, que te estaba yendo muy bien con la empresa. Hernán, el hijo de mi prima Marta. Ni siquiera sabía que trabajaba en inmobiliarias. Pero claramente él sí sabía de mi compra. Probablemente porque estas cosas se comentan en el ambiente, y se lo había dicho a Matías. No por maldad, seguramente, sino porque pensó que mi hijo debería saberlo. No tenía idea del contexto, de los años de silencio, de todo lo que había pasado. Y decidieron venir acá a pedirme que los deje vivir conmigo. Dije, dejando que la frase colgara en el aire con todo su peso. No es así, protestó Matías. Y había algo en su voz, una defensividad que me recordó al niño que había sido. No vinimos a pedirte nada. Solo queríamos verte. Han pasado muchos años, mamá, y cuando nos enteramos de dónde estabas, pensamos que tal vez era una señal. Una señal. Me dieron ganas de reír, pero no era risa de alegría, sino de amargura. ¿Una señal de qué exactamente? Una señal de que ahora que yo tenía algo que ellos necesitaban, era momento de volver. Pero cuando yo los necesité a ellos, cuando pasé años esperando una llamada, un mensaje, cualquier cosa que me dijera que todavía importaba, no hubo señales, solo silencio. Mira, dijo Carla y su tono cambió un poco. Ya no era tan dulce, tan calculador. Había un borde de impaciencia. No vamos a fingir que todo está perfecto. Sé que hubo problemas en el pasado, pero eso fue hace mucho tiempo. La gente cambia, las situaciones cambian, y ahora mismo nosotros necesitamos ayuda. Vos tenés un departamento enorme con habitaciones vacías. Sería algo temporal, solo hasta que consigamos trabajo y podamos alquilar algo propio. Ahí estaba la verdad, finalmente, sin adornos, sin pretensiones. Ellos necesitaban algo y yo lo tenía. Era tan simple y tan brutal como eso. No había arrepentimiento real. No había ganas de reconciliación genuina, solo necesidad económica. ¿Y después?, pregunté. Cuando consigan trabajo y se muden, ¿qué? ¿Volvemos a no hablarnos durante 15 años más? Matías me miró, y por primera vez vi algo parecido a culpa en sus ojos. No, mamá, yo sé que la cagué. Sé que te hice mal. He pensado en vos todos estos años, te lo juro, pero era complicado. Carla y yo teníamos problemas, y la familia me echó, lo interrumpí. No me fui yo. Me echaron, por cosas que nunca hice, por intenciones que nunca tuve. Y vos me dejaste ir sin luchar, sin cuestionar nada de lo que te dijeron. Él bajó la mirada sin poder sostener mi acusación, porque sabía que era verdad. En el fondo, siempre lo había sabido. Pero había sido más fácil creer la narrativa que Carla había construido que enfrentarla y arriesgarse a perderla. Carla se puso rígida. No le gustaba que la conversación tomara este rumbo. No vinimos a pelear sobre el pasado, dijo con firmeza. Vinimos a hablar del presente. Y el presente es que necesitamos un lugar donde quedarnos. Vos tenés espacio de sobra. No te estaríamos pidiendo caridad.
Podríamos ayudar con los gastos, limpiar, cocinar, lo que haga falta. Sería un arreglo que nos beneficia a todos. Un arreglo. Otra vez esa palabra. Como si mi vida fuera algo negociable. Como si mi hogar fuera un hotel donde podían registrarse cuando les convenía. La rabia que había estado conteniendo empezó a subir como una marea. Me había costado tanto llegar hasta acá. Tanto dolor, tanta soledad, tanto trabajo. Y ahora ellos querían simplemente instalarse y beneficiarse de todo eso sin haber estado cuando realmente los necesité. ¿Sabes cuántas navidades pasé sola? Les dije, y mi voz temblaba no de debilidad sino de emoción contenida. ¿Sabes cuántos cumpleaños celebré sin que nadie me llamara? ¿Cuántas veces me enteré por Facebook de cosas que pasaban en la familia? ¿Porque nadie se molestaba en avisarme? Matías tenía lágrimas en los ojos. Mamá, yo... No, lo corté. No tenés derecho a llorar ahora. No después de 15 años. No tenés derecho a venir acá y pedirme algo como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran destrozado. Como si no hubiera tenido que reconstruirme completamente. Desde cero sin ayuda de nadie. Carla ya no sonreía. Su máscara de dulzura se había caído y ahora podía ver lo que realmente era. Alguien acostumbrada a manipular situaciones, a conseguir lo que quería y que estaba frustrada porque yo no estaba siguiendo el guión que había planeado. «Estás siendo egoísta», me dijo de repente, y su voz tenía un filo cortante. «Estás llena de resentimiento y no podés ver más allá de tu propio dolor. Somos familia. La familia se ayuda». Me reí. No pude evitarlo. La risa salió sola, amarga y áspera. ¿Ahora somos familia? ¿Ahora que necesitan algo? ¿Pero dónde estaba esa familia cuando yo la necesitaba? ¿Dónde estaba esa solidaridad cuando me dejaron afuera? «Vos te lo buscaste», soltó Carla. Y ahí estaba, la verdadera Carla, sin filtros. Eras una suegra entrometida, siempre queriendo controlar todo, siempre opinando sobre nuestra relación. ¿Qué esperabas que pasara? La acusación me golpeó como una bofetada, pero esta vez, en lugar de dolerme, me dio claridad, porque en ese momento entendí que nada había cambiado. Ella seguía creyendo su propia mentira, seguía convencida de que yo había sido el problema. Y Matías, parado ahí sin defenderme, sin contradecirla, seguía siendo la misma persona que había sido hace 15 años, débil, incapaz de pensar por sí mismo, atrapado en una dinámica tóxica. Yo nunca fui entrometida, dije con calma, y esa calma era más poderosa que cualquier grito. Fui una madre que amaba a su hijo y quería lo mejor para él. Y vos lo sabés, Carla. Sabés que nunca hice nada malo. Pero necesitabas alejarme porque yo veía lo que eras. Y no podías permitir que Matías lo viera también. Ella abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. No importa. Ya no importa. Pasé 15 años superando todo esto. Construí una vida sin ustedes. Una buena vida. Y no voy a dejar que entren ahora y la destruyan otra vez. Matías dio un paso hacia mí. Mamá, por favor. No tenemos a dónde ir. Solo necesitamos un poco de tiempo. Te lo juro que esta vez va a ser diferente. Yo voy a ser diferente. Pero yo sabía que no era verdad. La gente no cambia así como así. Y él había demostrado, en estos 15 años, que no tenía la fortaleza para enfrentar a Carla, para cuestionar las decisiones que habían tomado, para reconocer el daño que habían causado. Quería mi ayuda, sí, pero no por las razones correctas. Los miré a los dos, parados ahí en la vereda, esperando mi respuesta. Y me di cuenta de algo importante. Ya no les tenía miedo. Ya no tenía miedo de perderlos porque, en realidad, los había perdido hace 15 años. Y había sobrevivido. Más que sobrevivido, había prosperado. La respuesta es no, dije finalmente. Y mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. No van a vivir conmigo. No van a vivir en mi departamento. Ese espacio es mío. Lo compré con mi esfuerzo, con mi dinero, después de años de trabajo duro. Y no lo voy a compartir con personas que no me valoraron cuando más lo necesitaba. El silencio que siguió fue absoluto. Carla me miraba con una mezcla de shock y rabia. Claramente no esperaba esta respuesta. Matías tenía los ojos llenos de lágrimas, la boca abierta como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. «Esto no se queda así», amenazó Carla. «Sos su madre. Tenés responsabilidades. Mis responsabilidades terminaron cuando ustedes decidieron que yo no existía». Respondí. «Busco en ayuda en otro lado. Tengo una reunión». Me di vuelta y caminé hacia la entrada del edificio sin mirar atrás. Las piernas me temblaban. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Pero seguí caminando, un pie delante del otro. Entré al lobby. El arquitecto levantó la vista y me sonrió. Yo le devolví la sonrisa, aunque sentía que me estaba desmoronando por dentro. No miré atrás para ver si Matías y Carla seguían ahí. No me importaba. Ya había tomado mi decisión. El arquitecto se levantó cuando me acerqué.
Debió notar algo en mi cara porque preguntó si estaba todo bien. Le dije que sí y que podíamos subir. Mi voz sonaba normal, controlada, pero por dentro sentía como si hubiera corrido un maratón. El corazón me latía fuerte, las manos me temblaban apenas, y tenía un nudo en el estómago que no se iba. Subimos en el ascensor en silencio. Él revisaba algunos planos en su tablet. Yo miraba los números de los pisos iluminándose uno tras otro. Cuando llegamos al ático y abrí la puerta, el espacio me recibió con esa luz, hermosa que tanto me había gustado el día anterior. Pero ahora todo se sentía diferente, contaminado por lo que acababa de pasar abajo. El arquitecto empezó a hablar sobre las modificaciones, mostrándome bocetos y opciones de diseño. Yo asentía, hacía comentarios, pero mi mente estaba en otro lado. Seguía escuchando la voz de Carla, viendo la cara de Matías, sintiendo el peso de esa conversación. Me paré frente a los ventanales, mirando la ciudad allá abajo, tratando de recuperar la calma. ¿Segura que está todo bien?, y preguntó el arquitecto después de un rato, claramente notando que yo no estaba prestando atención. Respiré hondo. Sí, perdón. Es que acabo de tener una situación complicada. Nada que ver con el departamento. Dame unos minutos. Él asintió comprensivo y se fue hacia la cocina dejándome espacio. Me quedé ahí parada, abrazándome a mí misma, tratando de procesar todo. Habían venido. Después de 15 años habían aparecido, no para disculparse, no para reconectar genuinamente, sino porque necesitaban algo. Y yo les había dicho que no. Parte de mí sentía culpa. Esa parte que había sido madre durante tantos años, que había cuidado de Matías desde que era un bebé, que había velado por él en cada enfermedad, en cada problema, en cada momento difícil. Esa parte me gritaba que debía ayudarlo, que era mi hijo y los hijos siempre son los hijos, sin importar lo que pase. Pero había otra parte, más fuerte, que sabía que había hecho lo correcto, porque esto no era ayudar. Esto era permitir que me usaran. Esto era abrir la puerta a las mismas dinámicas, tóxicas que me habían destruido hace 15 años. Y yo había trabajado demasiado duro en reconstruirme como para permitir que eso pasara otra vez. Pensé en todos esos años de soledad. Las navidades frente al televisor, comiendo sobras mientras imaginaba a mi familia reunida en algún lado sin mí. Los cumpleaños que nadie recordaba. Las noches de insomnio preguntándome qué había hecho mal, repasando cada conversación, cada gesto, buscando el momento exacto en que todo se había roto. El dolor había sido tan profundo, tan constante, que hubo momentos en que pensé que nunca iba a superarlo, pero lo había superado. No completamente, porque ese tipo de heridas nunca sanan del todo, pero había aprendido a vivir con ellas, a no dejar que definieran quién era yo. Había construido algo nuevo sobre las ruinas de lo que había perdido. Y ese algo nuevo era valioso, era mío y merecía ser protegido. El arquitecto volvió con una botella de agua que había encontrado en la cocina. Me la ofreció y la tomé agradecida. Gracias, le dije y tomé un trago largo. El agua fría me ayudó a centrarme un poco. Mire, me dijo con amabilidad. Si necesita reprogramar la reunión, no hay problema. Entiendo que a veces pasan cosas y uno necesita tiempo para procesar. Negué con la cabeza. No, prefiero seguir. Necesito concentrarme en algo positivo, en algo que sea mío y que nadie pueda arruinar. Él sonrió y asintió. Bueno, entonces sigamos. Estaba diciéndole sobre la biblioteca. Pensé que podríamos usar esta pared, la que está frente a los ventanales, estantes hasta el techo, con una escalera tipo biblioteca antigua si le gusta ese estilo, o algo más moderno si prefiere. Me acerqué a la pared que señalaba e intenté visualizarlo. Una biblioteca llena de libros, un espacio para leer con esa vista increíble de fondo, un lugar que sería mío, donde podría pasar horas perdida en historias que no fueran la mía. Me gustaba la idea. Me gustaba mucho. Me gusta el estilo de biblioteca antigua, dije, con madera oscura. Y si se puede, una de esas escaleras con rueditas. Él tomó nota sonriendo. Perfecto, va a quedar hermoso. Y acá en la terraza me dijo que quería una parrilla, ¿no? Salimos a la terraza. El viento soplaba suave, trayendo el olor de la ciudad. Desde acá arriba, todo se veía diferente. Los problemas parecían más pequeños, más manejables. Me imaginé domingos acá arriba, preparando un asado solo para mí, tal vez invitando a Darío y su familia, gente que me apreciaba, que valoraba mi presencia. Mientras el arquitecto me explicaba opciones para la parrilla, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé si atender, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Hola? Mamá, soy yo. La voz de Matías sonaba rota, desesperada. Por favor, no cuelgues, solo necesito que me escuches. Miré al arquitecto y le hice una seña de que necesitaba privacidad. Él asintió y volvió adentro. Me quedé en la terraza, sosteniendo el teléfono con fuerza. Te escucho,
dije, porque a pesar de todo, una parte de mí todavía necesitaba oírlo. Tenés razón, dijo, y su voz se quebró. Tenés razón en todo, yo fui un cobarde. Dejé que Carla te alejara y no hice nada para impedirlo. Me convencí de que vos eras el problema porque era más fácil que admitir que yo estaba equivocado. Y te perdí. Perdí 15 años con vos por no tener los huevos de enfrentarla. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. No podía evitarlo. Escuchar esas palabras, las palabras que había esperado durante tanto tiempo, me quebraba de una manera que no esperaba. Pero ahora, continuó, ahora que necesito ayuda, ahora que estoy desesperado, aparezco como si nada. Como si pudiera pedirte algo después de todo lo que te hice. Y encima dejé que Carla te hablara así. Otra vez fui un cobarde que no te defendió. ¿Dónde está ella?, pregunté. Se fue, está furiosa. Dice que sos una vieja amargada y que no necesitamos tu ayuda. Pero yo sí la necesito, mamá. No tu departamento, no tu plata. Te necesito a vos. Y no sé si tengo derecho a pedirte eso después de todo. Me senté en el suelo de la terraza, con la espalda contra la pared, llorando en silencio. Esto era lo que había querido durante años. Que mi hijo reconociera lo que había pasado, que se disculpara, que me viera. Pero ahora que estaba pasando, no sabía qué sentir. Estaba aliviada, dolida, enojada, esperanzada, todo al mismo tiempo. No sé si puedo perdonarte, le dije honestamente. No ahora, no tan rápido. Me hiciste mucho daño, Matías. Vos y todos los demás. Y sé que Carla tuvo mucho que ver, pero vos también sos responsable. Sos un adulto. Tomaste decisiones. Lo sé, dijo. Y no te estoy pidiendo que me perdones ya. Solo te pido, no sé qué te pido, una oportunidad de intentarlo, tal vez. De conocernos de nuevo, sin Carla de por medio, solo vos y yo. ¿Y ella? ¿Qué va a pasar con ella? Hubo un silencio largo. No lo sé, creo que nuestra relación está terminada hace rato. Solo que ninguno de los dos quería admitirlo. Pero después de lo de hoy, después de cómo te habló, de cómo intentó manipularte otra vez, no puedo seguir con alguien así. No puedo. No sabía si creerle. ¿Cuántas veces había prometido cambiar? Había prometido ser diferente. Y luego volvía a lo mismo. Pero había algo en su voz, una resignación o una claridad que no había escuchado antes. Escúchame bien, le dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. No van a vivir en mi departamento. Eso no va a pasar. Este lugar es mío y lo necesito para mí. Pero si vos, solo vos, querés intentar reconstruir una relación, podemos empezar de a poco. Un café, una conversación, sin expectativas, sin promesas, solo ver qué pasa. Sí, dijo inmediatamente. Sí, lo que vos quieras, cuando vos quieras, a tu ritmo. Y otra cosa, si volvés con Carla, si dejás que te manipule otra vez, se terminó. No voy a pasar por lo mismo 2 veces. ¿Entendés? Entiendo. Te lo prometo, mamá, esta vez va a ser diferente. No respondí a esa promesa porque las promesas ya no significaban mucho para mí, solo los actos. Pero era un comienzo. Pequeño, frágil, pero un comienzo al fin. Tengo que colgar, le dije. Estoy en una reunión. Te llamo en unos días y coordinamos para vernos. Gracias, mamá, en serio. Gracias por darme una oportunidad. Colgué y me quedé sentada en el piso de la terraza unos minutos más, mirando el cielo. Sentía un montón de cosas contradictorias. Había tristeza por los años perdidos, rabia por todo lo que había pasado, miedo de que esto terminara mal otra vez, pero también había algo más. Esperanza, tal vez. O simplemente la satisfacción de haber puesto límites, de haber dicho que no cuando tenía que decir que no. Me levanté, me sequé bien las lágrimas y volví adentro. El arquitecto estaba revisando algo en su tablet, dándome espacio. Cuando me vio entrar me miró con una sonrisa amable. ¿Todo bien? Sí, dije, y esta vez era verdad. Todo bien. Sigamos con los planos. Quiero que este lugar quede perfecto. Pasamos la siguiente hora discutiendo cada detalle del ático. La iluminación, los pisos, los colores de las paredes. Cada decisión que tomaba era un acto de autonomía, una forma de decir que este espacio era mío y lo iba a moldear según mi visión. No iba a ser un lugar para complacer a otros o para compensar ausencias. Iba a ser mi refugio, mi hogar, mi espacio de paz. Cuando el arquitecto se fue, me quedé sola en el departamento vacío. Me paré otra vez frente a los ventanales y miré la ciudad. Pensé en todo el camino recorrido. La mujer que había sido hace 15 años, destrozada y perdida, no habría reconocido a la mujer que era ahora. Había ganado fuerza, independencia, amor propio. Había aprendido que podía sobrevivir sola, que no necesitaba la validación de nadie para tener valor. Y ahora, parada en mi ático,
En el espacio que había comprado con mi esfuerzo, mirando la ciudad desde las alturas, entendí algo importante. Había ganado, no en el sentido de venganza o de demostrarles algo a los demás. Había ganado porque había recuperado mi vida. Había ganado porque ahora podía decir que no cuando algo no me convenía. Había ganado porque había aprendido a valorarme. Matías quería una segunda oportunidad y yo había decidido dársela. Pero en mis términos, a mi ritmo, con mis condiciones. Y si no funcionaba, si él volvía a decepcionarme, yo iba a estar bien, porque ya no dependía de él ni de nadie para mi felicidad. Salí del departamento y cerré la puerta con llave. Guardé las llaves en mi cartera, junto a mi billetera, mis documentos, todas las cosas que conformaban mi vida ahora. Bajé en el ascensor sintiendo una calma que no había sentido en todo el día. El portero me saludó cuando pasé por el lobby, y yo le devolví el saludo con una sonrisa genuina. Afuera el día seguía siendo hermoso. Me subí a mi camioneta y antes de arrancar me miré en el espejo retrovisor. Me vi cansada pero entera. Fuerte. Libre. Puse la radio y arranqué. Alejándome del edificio pero sabiendo que volvería pronto, porque ese lugar era mío. Mi nuevo comienzo. Mi espacio de altura donde finalmente podía respirar sin cargar con el peso del pasado. Conduje de vuelta a mi departamento de Flores por última vez como residente. Pronto empezaría la mudanza. Pronto dejaría atrás esos recuerdos y empezaría a crear nuevos, mejores, en un lugar donde nadie podría hacerme sentir menos de lo que valía, donde nadie entraría sin mi permiso, donde las reglas las ponía yo. Cuando llegué a casa, me preparé un té y me senté en el sillón del living. Miré las fotos en las paredes, los muebles viejos, todo lo que pronto dejaría atrás. No sentí tristeza. Sentí gratitud por todo lo que este lugar me había enseñado sobre la resiliencia, sobre la capacidad de reconstruirse incluso cuando todo parece perdido. Tomé mi teléfono y le mandé un mensaje a Darío, mi empleado de confianza. Empiezo la mudanza la semana que viene. ¿Me ayudas? Su respuesta llegó casi inmediata. Obvio, jefa. Contá conmigo. Sonreí. Tenía gente buena en mi vida. No mucha, pero la suficiente. Esa noche dormí profundo por primera vez en días. Soñé con el ático, con la luz entrando por los ventanales, con la biblioteca llena de libros, con asados en la terraza. Soñé con una vida que era enteramente mía, construida sobre bases sólidas de amor propio y límites claros. Y cuando me desperté a la mañana siguiente, supe que todo iba a estar bien, porque finalmente estaba donde merecía estar, en un lugar alto, con una vista clara, libre de quienes no supieron valorarme cuando más lo necesité. Y si algún día decidía abrir esa puerta a alguien, sería porque esa persona lo merecía de verdad, no por obligación, no por manipulación, sino por elección genuina. Mi vida era mía, mi hogar era mío, y nadie nunca más me lo iba a quitar.